días. Ahorita vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Les había enviado un archivo precisamente por Classroom de prácticamente los documentos que vamos a ver dentro del proceso de Sorio y me gustaría tomarlo como base, sobre todo para los documentos que vamos a seguir redactando. Es la misma situación, solo varía uno que otro elemento, pero la estructura es similar. Pregunto si lo tienen todos, lo imprimieron o solo lo tienen en el sistema. ¿En dónde está, licenciado? ¿En Classroom o en el grupo de WhatsApp? En Classroom, si no estoy mal, lo enviaron, están los documentos del proceso de Sorio. Eso se los compartí. Buenas tardes, licenciado, se los compartí en WhatsApp. En el grupo. WhatsApp. Así es. Perfecto. Sí. ¿Sí lo tienen entonces? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, perfecto. Entonces vamos a trabajar en base a ellos. Solo déjenme. Voy a sacar de acá este documento y vamos a ver los primeros elementos. Voy a tomar como base siempre un archivo en blanco y a partir de ahí vamos a iniciar. Bueno, en cuanto al acta no hay necesidad porque ya la vimos, pero lo que sí es necesario es ver el siguiente documento, que es la resolución, o bueno, llamada primera resolución. Dentro de la jurisdicción voluntaria podemos encontrar diversos tipos de resoluciones, inclusive no solo hay una primera resolución, sino pueden haber otras resoluciones derivadas de la necesidad de los mismos procedimientos. Es decir, si hubo necesidad de incorporar pues algún otro documento o algo, se le hace la petición al notario a través de un documento o a través de acta para que se pueda incorporar. Ya se incorpora el documento y pues ya se procede a continuar con el proceso, el trámite en jurisdicción voluntaria. De ahí deviene la importancia de conocer cuál es la estructura de una resolución de trámite, que al final es el medio idóneo por el cual se van a incorporar no solo documentos, sino se va a resolver sobre alguna situación que ha surgido de forma extraordinaria al proceso y que es importante pues incorporarla o resolver sobre esa petición del requirente. Voy a compartirles una hoja en blanco y vamos a proceder a través de ella. Déjenme ver. No me quiere dejar compartir la pantalla, jóvenes, pero bueno, veamos acá si no utilizamos otro elemento. No, Mercedes, una consulta. Usted puede compartir el documento que le remitió a ellos, exactamente la parte donde está la primera resolución. Sí, licenciado, solo que me permite que lo descargue, perdón. Está bien, por favor, gracias. Entonces, para ir avanzando, dentro de esta primera parte, donde vemos cómo es que resuelve el notario, es importante, pues, únicamente anotar si lo quieren ver así ustedes, pues 3 formas de poder redactar o principiar a obtener una técnica notarial en cuanto a resoluciones notariales se refiere, pero evidentemente por ser
en un caso de jurisdicción voluntaria, pues me voy a centrar en una forma específica basado en la misma estructura que hemos manejado, utilizar una estructura similar para los documentos notariales que nos permita pues no solo incorporar nuestros conocimientos, sino definir cuáles son las ventajas de tener la estructura de forma mental para poder redactar lo que nosotros pues estamos realizando. Tal como ven ustedes en pantalla, la primera resolución, gracias Mercedes. Entonces vamos a dividirla en tres partes. La primera, el encabezado. La segunda, la parte resolutiva. Y la tercera, obviamente la fundamentación. En la parte de encabezado vamos a incluir obviamente la oficina profesional del notario, el nombre del notario obviamente, el nombre del notario, la dirección de su oficina profesional, posteriormente el lugar y la fecha. Quienes han tenido la posibilidad o han visto resoluciones judiciales es prácticamente similar. En este caso, lo que va a involucrar el encabezado, una forma muy sencilla, pues es el nombre del notario, la dirección de su oficina profesional, el lugar y la fecha donde el momento pues que se está resolviendo. No es otra fecha, sino es la fecha en que se va a resolver como tal la solicitud del requirente. La importancia de la resolución pues va a venir que no importa si se hace el mismo día que se realiza el acta de requerimiento, sino que tomando en consideración el respaldo que le ofrece para poder continuar el proceso jurisdicción voluntaria, pues es de gran trascendencia. Por eso es que el mismo día que alguien inicia un asunto de jurisdicción voluntaria puede a su vez redactar el acta de requerimiento, la primera resolución, si gusta puede notificar, en el caso del proceso sucesorio podría inclusive realizar el aviso para el registro de procesos sucesorios, también realizar la solicitud de la solicitud que se le plantea a los registros de la propiedad para saber si el causante otorgó testamento o donación por causa de muerte, y pues de esa cuenta poder tener de forma inmediata, si lo quieren ver así ustedes, o de forma acelera, a poder avanzar ya con el asunto de jurisdicción voluntaria que se ha puesto en su conocimiento. Entonces, para que tengamos muy en claro qué es lo que tenemos que llevar en una resolución notarial, en una primera resolución, que es una resolución de trámite, algunos le denominan decreto, otros no son partidarios de eso, pero lo cierto es que dentro del trámite del proceso de jurisdicción voluntaria vamos a encontrar este tipo de resoluciones. Entonces, para tener claro y que ustedes, pues, estar seguro que ustedes han recibido esta información, ¿qué es lo que contiene la parte del encabezado, jóvenes? Pregunta, ¿sí escucharon? O La dirección del abogado. Los datos del notario, licenciado. El nombre del notario, la oficina del notario, el lugar y la fecha, licenciado. Exactamente. Exactamente. Entonces, repitamos todos. Nombre del notario, la dirección de su oficina y el lugar y la fecha. Por favor, ¿qué lleva entonces el encabezado? Nombre del notario, oficina del notario, lugar y fecha. Lugar y fecha. La dirección de la oficina del notario, el lugar y la fecha. Pero solo unos cuantos hablan, no todos están conectados. Vuelvo y pregunto, ¿qué lleva el encabezado en una resolución notarial? Nombre del notario. Lugar y fecha. Lugar y fecha. Lugar y fecha. Bueno, perfecto. Aunque hay un montón que no hablaron. Ahora bien, en cierta forma,
las resoluciones o las peticiones planteadas en el acta de requerimiento, el lugar idóneo para resolver no es más que la primera resolución o la resolución notarial. Entonces, posterior a haber indicado el nombre del bufete del notario, de la oficina del notario, su dirección, el lugar y la fecha, pues se procede a resolver. Entonces la parte resolutiva va a contener, y ojo, únicamente van a poder resolver sobre las peticiones hechas en el acta de requerimiento. Por eso es muy importante que en el acta de requerimiento se hagan todas las peticiones necesarias para que el notario resuelva sobre eso, porque, ojo, el notario solo actúa a petición de parte, no puede actuar de oficio. Por lo tanto, si en el acta de requerimiento no ha solicitado algo, pero lo termina resolviendo, el notario está actuando de oficio. Y puede ser que como criterio se le vaya a poner ese obstáculo cuando él presente el expediente, si en dado caso se presenta pues a la Procuraduría General de la Nación para su dictamen, que le pongan ese pequeño previo. ¿Por qué motivo? Porque él no puede resolver sobre algo que no ha sido solicitado. Entonces, muy importante que el acta de requerimiento pues vaya a las peticiones necesarias y que en la resolución se resuelva lo que se ha solicitado. ¿Y qué es lo que se ha solicitado? En el caso del proceso sucesorio, veamos, se recordarán ustedes en el acta de requerimiento que se solicitó que se radicara el proceso sucesorio intestado. ¿Sí o no se recuerda? Sí, Sí, licenciado. Entonces, el notario termina resolviendo que se tiene por radicado el proceso sucesorio, es decir, por iniciado el proceso sucesorio intestado en la vía extrajudicial. Extrajudicial, ¿por qué? Porque es en la vía notarial. Si fuera judicial, no lo va a estar conociendo el notario, ¿sí? ¿Quién lo promueve? Esto es así muy sencillo. Si ven la primera resolución, no lleva tanto contenido, no va a tener tanto problema. Si fuera un cambio de nombre, que se tiene por iniciar las diligencias extrajudiciales de cambio de nombre de la señora tal y tal, del señor tal y tal, o de, y solo el nombre, si no quieren consignar señor o señora, y ya. Si fuera veamos una identificación de tercero, lo mismo, que se tienen por iniciar las diligencias extrajudiciales de identificación del tercero, de la señorita o el señor o de la señora o de, y el nombre. Posteriormente, la segunda, se recordarán ustedes que en el acta de requerimiento, la segunda parte iba a la aportación de documentos, ¿se recuerdan? ¿Sí? Sí, Así es, licenciado. ¿Y los demás? ¿Se recuerdan? Sí, Entonces, eso es, gracias, esa es prácticamente, este es prácticamente el punto número 2 al momento de resolver. Con los documentos adjuntos, es decir, lo que se aportó en el acta notarial, formes el expediente respectivo. 3, en este caso, por eso es muy importante tener claro el esquema de jurisdicción voluntaria. Si lo saben, van a poder realizar los demás documentos, la primera resolución, la notificación, incluso hasta la resolución final, porque van a tener claro el esquema del asunto en jurisdicción voluntaria. Por eso es que les he pedido que los manejen. Vean lo importante. De ese aviso de radicación, ¿a quién? ¿Al registro de qué? ¿Registro de qué, jóvenes? de proceso A sucesorio. los registros generales de la propiedad de la ciudad, de la zona central y de la propiedad. El primer paso que está después de la notificación de ese aviso, Mercedes, si me puede regresar, por favor, a la resolución.
Gracias. Entonces, de ese aviso, ¿a quién? Al registro de procesos sucesorios. Y ojo, el cuarto sí, ahí sí va lo que me decían. Solicítese informes a los registros de la propiedad. Y ojo, ahí debería de ser, solicítese informes al registro de la propiedad con sede en la zona central y al registro de la propiedad con sede en el departamento de Quetzaltenango, porque recuérdense que por ley solo hay un registro general de la propiedad con posterioridad y pues algunas cuestiones ahí que quedan mucho a crítica personal, pues se crea el registro de la propiedad con sede en Quetzaltenango, pero no hay un primero o segundo registro de acuerdo a la ley. Pero veámoslo así, alguien me dice, licenciado, yo lo quiero hacer así, perfecto, lo importante es que siga estos lineamientos. Acá yo no le voy a poner tanto problema, más que sigan los lineamientos para poder tener un orden dentro de la resolución, que no vaya desordenado, porque aquí estamos viendo ya los pasos de ese asunto de jurisdicción voluntaria. Después, se van a percatar que de una vez solicita que se señale ahí para la Junta de Herederos de Interesados, se señala el día y de una vez está señalando el día para la Junta de Herederos, el lugar, el día y la hora para la Junta de Herederos. Eso es muy importante. O sea, se señala, se da día para la Junta de Herederos, pero se señala a su vez el lugar, el día y la hora para que se lleve a cabo. Y muy importante, la publicación del edicto en el diario oficial. Vean, que se publique el edicto de ley, dice ahí. Lo importante es tener la estructura del proceso sucesorio. ¿Cuántos edictos son y cuántas publicaciones son, jóvenes? Son 3, Lic. 3 dentro de 15 Un edicto días. publicado 3 veces. 3 dentro de un mes. Es un edicto. 3 publicaciones durante un mes. Un mes. No. Eso es lo que tienen que tener claro. Si manejan ustedes eso es lo que se está resolviendo en esta parte. Y después, lo demás presente para su oportunidad, es decir, todo lo demás que se tiene que hacer dentro de ese trámite de jurisdicción voluntaria. Posteriormente, se consigna el fundamento legal. Algunos lo hacen de esta forma como lo ven en pantalla, otros consignan como que si fuera una resolución, fundamento o un memorial, fundamento de ley, y consignan los artículos con la debida individualización en qué ley se encuentran. Posteriormente, solo firma y sello del notario. No hace falta consignar por mí ante mí, no hace falta consignar ante mí, sino solo la firma y el sello del notario, quien es el que está resolviendo. Posteriormente, si quisieran tener un margen de cómo notificar, pues hay algo que deben de tomar en cuenta. La notificación, pues, ha sido objeto de discusión. De hecho, en el, si no estoy mal, en el último congreso de notariado, se discutió eso y pues se había inclusive indicado que no estaba en ley, que si bien es cierto aparecía una notificación, era lo que decía a ustedes que teníamos que tener mucho cuidado, porque la notificación estaba para el tema judicial, más no para el tema notarial, entonces que no era necesario notificar porque al final los requirientes estaban en contacto directo con el notario, entonces la notificación estaba de más. Pero en la práctica, por confianza de los clientes y todo, se suele realizar la notificación. Hay algunos notarios que ya no la hacen, pero es más que todo para generar confianza en los clientes. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, vamos a encontrarnos a colegas, como por ejemplo, nuestro distinguido doctor Neri Muñoz, que paz descanse, que él era también de ese criterio, que la notificación pues no era obligatoria dentro de la jurisdicción voluntaria por no estar dentro de la ley, y por lo tanto al no ser obligación del notario no debía realizarse. Pero vuelvo y repito, es oportuno que lo conozcan porque en la práctica sí van a encontrar algunos notarios que la siguen realizando, ya queda a criterio de ustedes. ¿Cuál podría ser una estructura?
La estructura de una notificación es sencilla, no lleva mayor cosa, tanto que va al lugar, fecha, hora en la que se está notificando. Obviamente se le va a notificar al requiriente, eso es lo que tienen que tomar en cuenta. No se le va a notificar a nadie más, sino al requiriente o requirentes. Se hace mención de la resolución de la cual se le está notificando, de qué fecha es, y que le están entregando copia, obviamente a la persona. Si firma, obviamente, no van a decir que no va a firmar, porque el hecho de la peculiaridad de estas notificaciones es que un hecho de no firmar quiere decir que no está de acuerdo. Entonces es oportuno que le lo hagan al requiriente y que lo firme para evitar inconvenientes, ¿verdad? Si no, mejor no hagan notificación. De eso, y mucho ojos, entrega copia de la resolución. No vayan a entregar las originales, porque a veces yo he visto en algunos casos algunos colegas que andan sufriendo porque de pronto le entregaron la resolución original y se les olvidó y dentro del expediente mandaron una copia. Y es obvio que eso genera un previo si va a un dictamen de una institución y por lo tanto pues le da a generar contratiempos, aunque después recuperen el documento original. Bueno, posteriormente, por favor, Mercedes. Gracias. Acá tenemos un pequeño modelo de... Sí, Geraldine. Disculpe, buenas noches. ¿Será que me pudiera usted repetir el punto número 5 de la primera resolución, donde dice la fecha? Es que no, me perdí. en ese punto me perdí. Con gusto. El punto Perdón. número 5 de la primera resolución. Ok. No es directamente, bueno, no es directamente solo la fecha, sino es el lugar, día y hora que se señala para la Junta de Herederos. Y esa la ponemos nosotros. Mire, lo normal es que tomen en cuenta la fecha entre la publicación. Tiene que pasar, si son, ojo, un mes para que se hagan las 3 publicaciones, ¿sí? Okay. Entonces tomen en cuenta que la Junta de Herederos debe de estar después para darle tiempo a las otras personas que vean la publicación. Ese es el objeto. Son 30 días, entonces tienen que calcular esos 30 días en lo que salen las publicaciones. Y la Junta de Herederos va a llevar ese margen de tiempo para que las otras personas se puedan enterar de qué, se puedan enterar de la fecha de la Junta de Herederos. Entonces, por eso se da ese plazo, porque es el plazo en el que se va a hacer las publicaciones. No sé si me voy a entender ahí. Muchísimas gracias, Lick. Gracias por su pregunta, excelente. Andrés. Sí, perdón, ¿cuál era el 6º punto que debíamos de poner en se publique el de la ley? Que me perdí ahí. Edicto de ley. Edicto de ley, ok, gracias. Era lo que les decía, si ustedes conocen su esquema, no van a tener ningún problema porque ya saben qué quiere decir eso. Yo lo tengo como referencia. Luis David. Buenas noches, licenciado. Solo que respecto a la publicación de los edictos son 15 días, según el artículo 456 del Código Procesal Civil y Mercantil. Déjeme ver, tiene razón. Sí, tiene razón. Ese es el plazo. Entonces, debemos de tomar en cuenta, y es a lo que voy yo, gracias Luis, debemos de tomar en consideración que ese plazo en el que va a durar la publicación, ustedes deben de señalar fecha para Junta de Herederos. No puede ser antes de que se hagan las 3 publicaciones en el diario oficial. ¿Por qué motivo? Porque tienen que dar ese margen de ley para que las demás personas se impongan sobre la radicación del proceso desorio. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que si alguien se va a oponer o alguien no está de acuerdo o hay algo más, lo haga ver en ese momento de la Junta de Herederos, pero para eso debe de estar enterado.
Sigue Nelson, después Jorge y posteriormente María Jimena. Por favor. Buenas tardes, licenciado. O sea que en relación de lo que vamos hablando del edicto, se debe de publicar 3 veces dentro de 15 días. Exactamente. ¿Es correcto? Va. Sí, de hecho eso no lo hacen ustedes. Cuando ustedes presentan el edicto, para que lo tomen en cuenta, no se vayan a hacer bolas ahí. Cuando ustedes presentan el edicto al diario oficial, es el diario oficial que se encarga de hacer las publicaciones. Y ustedes posteriormente pues solo se encargan de compilar las publicaciones del diario oficial e incorporarlas al expediente para que al momento de presentarse a la Procuraduría General Nación el expediente esté completo y ellos puedan verificar que sí se hicieron las 3 publicaciones de ese edicto. Habiéndose cumplido los 15 días, licenciado. Posteriormente, ¿por qué? Obviamente, habiéndose cumplido el tiempo de ley, ya van al diario oficial y ya les entrega una copia de eso. Otra de las situaciones es que no pueden hacer la junta de herederos antes de esa fecha, tiene que ser posterior para dar tiempo a la publicación de los edictos, a la publicación del edicto, perdón. Perfecto, licenciado, muchas gracias, muy amable. Para servirle, Jorge, por favor. Buenas tardes, licenciado. Solo quería hacer una consulta. La primera resolución solo se divide en lo que sería el encabezado, que llega hasta que es el lugar y la fecha. El lugar y fecha y la oficina del notario. Exactamente. Y luego está la parte resolutiva que llega hasta la Junta de Herederos y la tercera sería el fundamento legal. Sí, exactamente, son 3. El encabezado que se compone del nombre del notario, la dirección de su oficina profesional, por último, el lugar y la fecha. La segunda parte, que son las resoluciones, que es la parte resolutiva, que es lo que le han pedido al notario en el acta de requerimiento, pero que termina resolviendo dentro de la primera resolución. Y la tercera parte, que se compone del fundamento de ley. O sea, cómo van a fundamentar su resolución, de dónde parte el notario para tener las facultades para resolver en ese momento. Muy bien. Muchísimas gracias. Perfecto. Para servirle, María Jimena. Buenas noches, licenciado. Disculpe, ¿usted me podría, por favor, repetir el punto número 3? El 3, del aviso de erradicación al registro de procesos sucesorios. Si se percatan, ese es el paso número 4 dentro de la estructura de los asuntos de jurisdicción voluntaria que yo le remití en el esquema. En el esquema tiene el acta de requerimiento, la primera resolución, la notificación. Y el cuarto paso sería el aviso de radicación al registro de procesos sucesorios. ¿Se recuerdan? Sí, gracias, licenciado, muy amable. Para servirles. Posteriormente, el quinto paso, la solicitud de informes a los registros de la propiedad. Y si se dan cuenta, hasta ahí tiene el paso número 4 dentro de la resolución. Si fuera un cambio de nombre, son exactamente los pasos que están para llevarse a cabo el cambio de nombre. Es la estructura del asunto de jurisdicción voluntaria lo que se termina resolviendo. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Perfecto. Estamos. Gracias. Sí, gracias. Mercedes, por favor, a la siguiente. Gracias. Entonces, cuando analizamos el aviso al registro de procesos sucesorios, la información que conlleva este aviso es sencilla. Obviamente, ¿a quién se va a dirigir? Al encargado del registro de procesos sucesorios, que está escrito a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia. Por eso es que ven dentro del encabezado Corte Suprema de Justicia. Esta parte del encabezado es bastante sencilla. El notario, como lo que hace es cumplir con la ley, en cumplimiento de ley, el infrascrito nota a usted doy ¿qué? El siguiente
aviso, porque es un aviso, así de sencillo. Algunos consignan aviso de erradicación del proceso sucesorio, está bien, al otro solo aviso, está bien. Lo importante es la información que va a contener. Y vean esto, forma del proceso sucesorio intestado extrajudicial, nombre del causante, la nacionalidad del causante, es muy importante, la mayoría de casos suele ser guatemalteco, el lugar y fecha de fallecimiento, porque si no, no se puede erradicar y quizás lo van a ver catastrófico, pero si no hay muerto, no hay proceso sucesorio. Es decir, si no hay causante, si no se concibe el término del decujus para poder quizás llegar a un punto donde los bienes necesitan o en algún punto deben trasladarse a los herederos para que el dominio pues pueda perpetuarse, debe de haber fallecido el causante, así de sencillo. Entonces, lugar y fecha de fallecimiento, los padres del causante, eso es para definir los herederos o inclusive cómo va a ir posteriormente la línea para poder heredar o inclusive para los legatarios. El nombre de la radicante o de la persona que está radicando el proceso sucesorio, es decir, el requirente. Los presuntos herederos, si son los hijos, pues los hijos. Si está la esposa, el esposo también. Si no están ellos, si no son los padres, pues los padres. Los que están requiriéndole al notario que se inicie el proceso sucesorio. La fecha de erradicación, es decir, el día que ustedes realizaron el acta de requerimiento, eso es, no hay más. Y posteriormente el lugar y la fecha, es decir, el día que ustedes van a dar el aviso al registro de procesos sucesorios. Posteriormente va la firma y el sello del notario con sus datos, teléfono y otra situación que ustedes puedan consignar. ¿Preguntas en esta parte? ¿Preguntas en esta parte? ¿Jóvenes? No, Lic. No, Lic. No, Lic. Estamos bien, licenciado. No, Lic. No, Lic. Licenciado, perdone, los presuntos herederos serían los que tengan mejor derecho dentro del grado de ley. Sí, por eso se está consignando presuntos. Recuérdense que siempre, inclusive cuando se declaran herederos ab intestato, ya lo vamos a ver, es decir, sin perjuicio de que posteriormente puedan aparecer otros con igual o mejor derecho. Gracias, licenciado. Para servirle, Brenda, por favor. Gracias, licenciado. Buena tarde. El nombre de la radicante es el requirente, entonces. Exactamente, el requirente o los requirentes. Puede ser que sea radicante, pues sea, o sea, el radicante, es decir, sea el solicitante del proceso sucesorio. Eso es, nada más. Gracias, Lic. Para servirle. Luis David Coronado. Buenas noches, licenciado. Con una consulta respecto a los requisitos de este aviso. No importa el orden en cómo vaya y no importa, una vez cumpla con todos los requisitos, no hay problema, ¿verdad? De hecho, sí importa. Importa porque yo le podría decir no, pero sí importa, porque no va a poner, por ejemplo, el lugar y la fecha después del aviso, sino importante es que usted lleve un orden donde cuando se dé el aviso, pues se califique que usted ha cumplido con los datos que se le piden, es decir, el tipo de proceso sucesorio, que la persona que ha fallecido, o sea, es decir, el causante o el decujus, como ustedes le quieran denominar, la nacionalidad, lugar y fecha, o si quieren, ahí sí pueden cambiar si ustedes quieren, lugar y la fecha de fallecimiento, la nacionalidad del causante, quiénes son los padres, quién es la persona que radica el proceso sucesorio, en qué fecha lo está radicando. Eso quizás sí puede ir después, pero importante que el orden primero sea el tipo de proceso sucesorio y el nombre del causante. Ya lo demás sí podría variar, pero siempre vean que se entienda. ¿Sí?
Sí, solo le consultaba, puesto que tengo acá un modelo de aviso y sí Ajá. varía un poco respecto a los ¿Cómo lo numerales. tiene ordenado usted? Acá de primero a quién va dirigido, al señor encargado del registro. De ahí, de conformidad con la ley, a usted doy aviso del siguiente proceso sucesorio intestado extrajudicial que se Ajá. inicia ante mis oficios notariales. Aviso. Sí. 1. Fecha de erradicación, nombre del solicitante, nombres de los presuntos herederos, nombre y apellido del causante, nacionalidad, fecha y lugar del fallecimiento, fecha y lugar del nacimiento de estos dos últimos del causante, nombre Ajá. de los padres del causante, clase de proceso, lugar y fecha, Ajá. y por último el sello y firma del notario. Exactamente, no difiere. Si se dan cuenta, lo que está respetando el contenido. Tomen en cuenta que acá realmente no es que la ley se señale una forma, es decir, una estructura que deba tener el aviso, pero sí se ha solicitado esta información para que el registro lo pueda aceptar y por eso es que van casi siempre los mismos datos. Si se dan cuenta ahí, desde antes indicó el tipo o la forma de proceso y posteriormente tomó como aviso y ya consignó los siguientes datos. Y ahí pues no hay ningún problema. Quizás el elemento que ustedes deben tomar en consideración para poder realizarlo es que al principio lo que sí o sí deben de consignar es qué tipo o forma de proceso van a realizar, que es en el caso del compañero, pues si se percatan, eso es lo que lleva antes. Sin indicar antes qué tipo de proceso es, no inicia a indicar los siguientes datos, sino pues lo primero es saber de qué tipo de proceso se trata. ¿Estamos ahí? Jóvenes. Gracias, Nick. Silly. Silly. Perfecto, entonces continuemos, por favor. El siguiente documento, Mercedes. Ok. La solicitud de información a los registros de la propiedad, cuyo objeto va a ser, pues, conocer si el causante otorgó testamento o donación por causa de muerte. Solo puede ser en esas dos líneas, ya sea testamento o donación por causa de muerte. Y lo van a pedir en forma completa porque ustedes no saben si otorgó al final uno u otro. Entonces, obviamente se va a solicitar el de la zona central, pero también se le va a pedir informes al registro de la propiedad que tiene sede en Quetzaltenango, denominado como segundo registro de la propiedad. No vayan a pensar que tienen que viajar hasta Quetzaltenango. Yo conocí a alguien que hizo eso y me decía que no le gustaba viajar para solicitarle el informe al segundo registro. Y cuando le comenté que eso lo podía hacer en el registro de acá de la zona central y viceversa, si están en Quetzaltenango, pues en Quetzaltenango hay una ventanilla también para solicitar el de la zona central. Exactamente. Entonces, no tienen que viajar, sino ahí mismo hay una pequeña ventanilla del otro registro para poder solicitar los dos. Entonces no se vayan a equivocar con eso. Ya que Yamilet. Ay, no, perdón, Alex, se me activó en la manita. Perfecto, no se preocupe. Entonces, el aviso es sencillo de igual. Como que si estuvieran planteando, pues dentro de la solicitud, una pequeña carta. El lugar y la fecha, a quién va dirigido, obviamente al señor registrador general de la propiedad de la zona central, en este caso, al segundo registro de la propiedad, como ustedes lo quieran denominar, o al registro de la propiedad con sede en Quetzaltenango, que no hay ningún problema. Lo que le solicitan por medio de la presente, el infrascrito notario, su número de colegiado activo. Solicito se sirva a informar si dentro de los avisos enviados, ojo, ustedes en derecho civil vieron que al momento de otorgar testamento, una de las obligaciones del notario era dar aviso del otorgamiento del testamento. Ojo, no solo remisión del testimonio, si fue un testamento pues abierto, eso va implica y se envía al registro de la propiedad. Ese testimonio especial va implica. Y tiene que el notario dar aviso al registro
sobre el otorgamiento de ese testamento o de la donación por causa de muerte. Entonces, dentro del proceso sucesorio, como eso lo desconocen ustedes, si efectivamente pues el causante otorgó testamento, y pues teniendo confianza que si lo otorgó el notario dio el aviso, pues lo que le piden ustedes al final, porque el registro es el que está encargado de eso, pues informar si efectivamente pues dentro de los avisos enviados se encuentra uno donde el causante haya otorgado testamento o donación por causa de muerte. Y lo que indican ahí es el nombre del causante, en qué fecha falleció, el lugar, el día de fallecimiento. Para eso otorgan, para que el registro les dé la información, sí o sí tienen que otorgar una copia simple de la certificación o el certificado de defunción del causante. Eso lo tienen que adjuntar, si no, no le van a dar la información. Posteriormente, obviamente la firma y el sello del notario, el número de teléfono, lo que ustedes deseen consignarle. Únicamente así de sencillo, la dirección de su oficina profesional también. Y de eso se compone pues la solicitud de informes. ¿Alguna duda respecto a esto? ¿Estamos bien? Licenciado, la última parte donde dice otorgó este testamento o donación por causa de muerte. Exactamente, así es. Gracias. Luis David Coronado. Y licenciado, solo para un comentario respecto a esta solicitud, esta se pueden realizar de manera virtual por medio de la página del Registro General de la Propiedad y del segundo Registro General de la Propiedad. Exactamente. Y esto se, ahora ya existe esa opción. Lo que tienen que tomar en cuenta, quizás son las diferentes fallas que van a encontrar a veces en las páginas que todavía están adaptando el sistema y a veces pues genera eso. Y si les causa mucho problema, pues no hay ningún problema que lo hagan físico y lo vayan a entregar. Pero cierto, sí ya se puede hacer la solicitud en forma virtual. Eric Eduardo y después Luis Andrés. Gracias, Lick. Una pregunta, ¿en cuánto tiempo los registros le responden a uno si hay un no testamento? No se tarda mucho, no se tarda mucho. No es, yo les puedo decir que no se tardarán más de 15 días en darle la información. Y más, cuando ustedes llegan, ahí le dicen cuánto tiempo tienen esa información. Gracias, Lick. Luis Andrés. ¿Estamos? Ok. Martina. Licenciado, perdone. Este proceso, esta solicitud al registro de la propiedad, forzosamente debe hacerse por medio de notario. Yo como una persona común no puedo hacerlo. Sí, usted puede solicitarlo, pero mire, yo he visto que les han dado información, pero siempre y cuando presentando la certificación de función. Sí, el certificado de función. Lo único, y este formato es porque es el notario que lo está solicitando y que le va a servir para la radicación del proceso sucesorio. Ese es el objeto. Muchas gracias, licenciado. Para servirle. Marco. Buenas noches, licenciado. Una consulta. Esta solicitud es independiente. A la hora de solicitarla, ¿se hacen dos cartas, una para cada ventanilla o se pueden adjuntar en la misma? No, es una para cada registro. Es una solicitud para cada registro. Ah, perfecto. Muchas gracias, licenciado. Y otra consulta. Si Ajá. el caso, el notario que hizo un testamento y por X o Y razón nunca lo presentó, ¿qué pasaría en este caso, licenciados? Porque estábamos preguntando si existe, pero si no estuviera notificado y luego aparece, ¿habrá algún problema por eso? Mire, obviamente al notario, el notario ahí tiene responsabilidad notarial.
Otra cosa, para que aparezca, el notario tuvo que haber remitido el testimonio especial. Si no, hay responsabilidad del notario, pero mientras tanto, ustedes lo siguen en forma intestada, sin ningún problema. Correcto. Gracias, licenciado. Bueno, para servirle, Luis Andrés. Buenas noches, Nick. Buenas noches. Sí, aportando a lo que había compartido el compañero Luis Coronado, creo que fue hace unos instantes. También con estos avisos, fíjese que tengo entendido que a través del, en el interior del país, a través del Banco Banrural, se puede presentar esos avisos. Eso sí no lo he visto. Para serle franco, no he tenido la posibilidad yo de hacerlo a través del banco, sino solo Le solo comento porque me tocó solicitar uno, fíjese, y también me quedé con esa sorpresa. Ah, interesante. Yo es primera vez que escucho eso, le soy franco, porque siempre lo he hecho en las ventanillas de los registros. Entonces no he tenido la necesidad de acudir a un banco para eso. Pero si usted lo contempla y lo tiene así, pues solo sería de corroborar esa información para tener un adicional también, ¿verdad? Sí, solo esa aportación, Lick. Gracias. Excelente, Luis Andrés, gracias. ¿Alguien más? ¿Estamos? Bueno, continuemos. Siguiente documento sería, después de los avisos, el edicto. Ok. En el edicto es bastante sencillo, pero ¿qué es lo que tiene que tomar? Si bien es cierto, se usan palabras sencillas, no rebuscadas, lo vamos a hacer tipo telegrama, por así decirlo, sin ajustarnos tanto, que se entienda. Tampoco es que si en dado caso, pues hubiese necesidad de consignar más información por el hecho de querer ahorrar dinero, pues no vayan a dejar de consignar esa información. Es preferible gastar un poco más al momento de pagar el edicto y no que falten datos y que por eso pues no, al final les vaya a causar a ustedes problemas al momento de presentar el expediente en la Procuraduría General de la Nación para el dictamen respectivo, para la opinión de la Procuraduría. Acá lo que se consigna es, pues, obviamente la persona que radicó el proceso sucesorio. Y ahí va la primera. Podemos ponerle Blancanieves radicó en mi notaría proceso sucesorio intestado extrajudicial de su difunta madre, de su difunto padre, de su difunto hermano, de su difunta hermana, o dependiendo quién haya sido, y el nombre del causante o el de cujos. La fecha en que se señala la Junta de Herederos, para la Junta de Herederos e interesados, señalé el 5 de abril de 2024 a las 15 horas en la dirección, obviamente, de la oficina del notario, o en la dirección donde se va a realizar la Junta de Herederos. Puede ser que decidan hacerlo en la casa de alguno de los herederos e interesados y pues ahí se realiza. Posteriormente, el lugar y la fecha y el nombre del notario. Así de sencillo. El edicto es de los documentos más sencillos que se hacen. No lleva mayor inconveniente. ¿Dudas sobre esto? No, Lick. No. ¿Por qué la importancia de que no vayan tantos datos? Es decir, que no escriban solo por escribir, porque si se pasan de un número de caracteres, puede ser que paguen cerca de 500 quetzales, pero si se pasan por uno u otro carácter, les va a subir al doble. Les sube al doble y van a pagar más de 1000 quetzales. Esa es la importancia. Jacqueline. Licenciado, ¿y qué pasaría si nos equivocamos en un apellido, un nombre del causante? ¿Cómo se podría arreglar eso? Si les falta un apellido. Ajá, si digamos a Se la hora de... equivocaron y solo consignaron un nombre y un apellido. Exacto. Tendrían que volver a realizar la publicación.
En todo caso, pues resolver, hacerle nuevamente la petición al notario, o el notario resolver nuevamente para que se pueda publicar de nuevo el edicto. Gracias, licenciado. Sí, eso es lo que tienen que tomar en cuenta. Vamos. Luis David Coronado. Licenciado, entonces en este caso, dada la situación, estuviera mal el edicto, también se tendría que ampliar el acta de requerimiento, ¿verdad? Por supuesto. Pues quizás, bueno, viéndolo desde ese punto de vista, porque si el acta de requerimiento está bien, no sería de ampliarla, sería de realizar una nueva resolución en virtud que el edicto publicado, pues, tiene ese inconveniente, ¿no? Asimismo, también tendría que encuadrar las fechas para la Junta de Herederos. Exactamente, pues esa es la intención, porque imagínense ustedes que el edicto esté malo y ustedes se den cuenta pasado los 15 días y ya tienen a las puertas la Junta de Herederos, entonces tienen que volver a resolver y señalan nueva fecha para la Junta de Herederos, indicando el motivo por el cual se está haciendo el cambio también, ¿va? ¿Ya? Ok, estamos ahí, ¿verdad? Excelente. Perfecto. Siguiente documento. Son documentos, no se preocupen, acá no van a tener mayor inconveniente. Ok, en la Junta de Herederos, ¿qué es lo que van a ver ustedes? Y esto es muy, muy importante. Sé que tenemos que evaluar los otros documentos, pero el acta notarial de Junta de Herederos interesados es muy importante. Tienen que tomar en cuenta ustedes, y ojo acá, por ejemplo, si hubo alguien de los supuestos herederos que le ponen algunos que vendió sus derechos hereditarios, lo correcto es cesión de derechos hereditarios, pero si hubiese alguien que hubiera tomado esa actitud y se presentara otra persona diciéndose tener esos derechos hereditarios, tienen que tomar en cuenta ciertos aspectos. Una, la Junta de Herederos es el momento oportuno para declarar a los herederos e interesados, no antes. Puede ser que sean presuntos herederos interesados y que se consideren con derecho a la herencia del causante, pero ojo, si ellos venden o ceden sus derechos, deben de considerar que pueda ser que exista alguien con mejor derecho que ellos, o si hubiese testamento, que hayan sido desheredados, perdón. Y en ese caso, ese documento no va a tener mayor validez que la de un documento notarial, pero no va al momento de la acción de derechos, pues esos derechos no van a poder ser trasladados a la persona que haya pagado por ellos. ¿Por qué motivo? Porque solo es en la Junta de Herederos que van a tener conocimiento si realmente tienen la herencia como tal o definitivamente no. Imagínense el caso de aquellos que son desheredados. Fuerte el golpe si vendieron o cedieron sus derechos hereditarios. ¿Me explico en esta parte? Sí. Perfecto. Entonces, de igual forma, en el encabezado va el lugar y la fecha, la hora en que están resolviendo, posteriormente el nombre del notario y la dirección de su oficina profesional. O pueden tomar el encabezado de la primera resolución. Después, ¿quién es el que requiere al notario? Obviamente para la celebración de la Junta de Herederos. Esa pequeña parte pues es conforme a ley, pero ustedes deciden si la consignan o no. De igual forma, sí o sí, acá las personas que están pues no pueden mentirle al notario respecto al derecho que impugnan sobre la herencia. Jacqueline. Buenas tardes, Lee. Solo con una Buenas tardes. consulta. ¿En qué momento del proceso ellos eligen al representante de la mortual? Vean, normalmente
cuando hay testamento, dentro del testamento se señala un representante de la mortual, cuando es testamentario. De hecho, ¿qué les puedo decir? El famoso albacea, del que ustedes han escuchado en derecho civil, queda nombrado muchas veces dentro del mismo testamento. Y si no, en el momento de erradicar el proceso desorio, a veces los herederos y legatarios ya se van poniendo de acuerdo en quién quieren que sea el albacea, ¿sí? Para que lo tomen en consideración. ¿Dónde es el momento oportuno para eso? Siempre las consideraciones van a tener divergentes, pero la Junta de Herederos es el lugar ideal también para el nombramiento del albacea y que ustedes lo puedan considerar. ¿Les parece? Gracias, Lick. De igual forma, si alguien pues ha escuchado y trabaja con algún colega, pues sería oportuno conocer la opinión que tenga respecto a esto. Acá pueden surgir diferentes cosas. Lo cierto es que ya el derecho notarial nos ha marcado una forma y pues los notarios que nos han antecedido nos han dado la oportunidad de poder manejar esto ya de otra manera, teniendo criterios anteriores que nos permiten pues finalizar un proceso desorio de una forma efectiva. ¿Sí? Ok. Lick, una Después, pregunta, perdón. Y si en dado caso en la Junta de Herederos no se presenta uno de los herederos, ¿qué sucede? ¿Ya deja de ser extrajudicial? ¿Y puede pasar a ser judicial? No porque el hecho de que no se presente no quiere decir que no está de acuerdo. Obviamente convendrá en ese momento hacer la declaración de los que están y posteriormente al que no haya llegado, pues hacerle su conocimiento para que acepte o rechace la herencia, que al final eso es únicamente el fin de la Junta de Herederos. Si la rechaza, puede hacer por carta. Ahora, si la persona definitivamente no está de acuerdo con eso, conveniente es que se presente para mostrar su desacuerdo y con ello el notario queda obligado a remitir eso a un juez de primera instancia para que sea el juez de primera instancia quien termine resolviendo. Por eso es que aquellos que dicen es que yo no quiero nada y no voy a llegar, al final ahí no hay rechazo ni aceptación, solo no está llegando. Si realmente quisiera tener un rechazo sobre eso, lo conveniente sería asistir y presentarle al notario su inconformidad para que el notario eleve ese expediente a un juez de primera instancia. Ah, ok. Gracias, Lick. Muy amable. Bueno, ok. Entonces, se da cumplimiento a la Junta de Herederos. Me voy a ir hasta la parte primera. Mercedes, por favor, tal vez puede subir eso. En la parte primera, van a ver ustedes cuál es el objeto de rogación y lo que se está resolviendo. Y leámosla. Declara la requiriente que el objeto de su rogación es darle cumplimiento a la Junta de Herederos e interesados dentro del presente proceso sucesorio extrajudicial de su difunta madre identificada, programada para el día de hoy, para lo cual me ponen a la vista y entregan las 3 publicaciones del edicto, ¿se dan cuenta? Aparecidas en el diario oficial. Ya, ahí lo pueden ordenar los días y como ya tienen las publicaciones, van a ver en qué días se realizaron y únicamente van a consignar esas fechas ahí. Las que se solicitan se agreguen al expediente respectivo. Segunda, sigue declarando la requiriente que su relación jurídica y grado de parentesco con la causante identificado quedó probada con los atestados de los registros civiles aportados al momento de erradicar las presentes diligencias extrajudiciales. ¿A qué se está refiriendo? Certificación de nacimiento, certificado de función, certificado de matrimonio, a todos esos documentos que al final lo único que llevan a probar no es solo la muerte del causante, sino también la relación jurídico-civil que se tiene por parte de los interesados para poder estar dentro de la Junta de Herederos. Por lo que en la calidad de única hija, ahí es la hija, y heredera legal de la causante identificada, ella se está presentando como única hija. Entonces en este documento no van a encontrar a otros herederos. Expresamente aceptan la herencia que le corresponde o le pudiera corresponder dentro de la mortal que están liquidando. Ojo acá, ojo con esto. Si está presente el cónyuge, tendrían que ver
por qué régimen adoptaron o qué régimen adoptaron durante el matrimonio. Si fue comunidad de gananciales, si comparece el cónyuge, solo puede decidir dos: o se va o acepta los gananciales, o no acepta los gananciales, pero sí acepta la herencia, en cuyo caso, si acepta la herencia, tendrá una parte igual que los otros herederos. Si acepta los gananciales, es el 50% de los bienes hereditarios. ¿Estamos acá? Sí. Sí. Sí, perfecto. Ok, después se hace constar que la presente junta no compareció ninguna otra persona además de la que requiriente. Se finaliza, obviamente, la hora, minutos después. Yo no soy fanático de eso, yo estoy fanático de colocar en qué lugar y fecha se finalizó y la hora de su finalización con formato de 24 horas. Posteriormente, la que quede contenida en, recuérdense que la junta de herederos se hace a través de un acta, entonces deben indicar en cuántas hojas se componen. No soy fanático ahí de consignar papel bond, esto lo consigné para poderles indicar a ustedes el error, porque anteriormente pues la marca que más se expandía eran las hojas bond, tal vez se recordarán ustedes. Por eso es que se tenía costumbre de indicar en 2 hojas bond, pero realmente bond es hacerle publicidad a una marca, ya no solo hojas bond hay. Entonces, hojas de papel tamaño carta, tamaño oficio, a los que le agrego los timbres de ley, es lo más técnico indicado para este caso. Obviamente, porque no se le hace publicidad o no es conveniente hacerle publicidad a alguna marca dentro de un documento notarial. Misma que leí íntegramente a la requiriente, quien enterará su contenido, objeto de validez y hace efectos legales, le acepta, ratifica y firma. Con el notario, quien de todo lo actuado, todo lo relacionado, da fe o doy fe. Firma, ahí aparecen 3 firmas, pero solo es una firma porque solo es una requiriente, por ser la única heredera, única hija. El ante mí, por ser un acta, la firma y el sello del notario. Y únicamente. Y ahí finalizamos lo que es el acta de junta heredera. Nos hacen falta varios documentos, ¿sí? Beverly Castillo, por favor. Licenciado, una pregunta. Por ¿Sí? ejemplo, si fuera una sucesión, ¿verdad? En el Ajá. caso de que los hermanos estuvieran en Estados Unidos u otro país, o definitivamente no se pudiera tener como contacto con alguno de los hermanos, esto se da cuando hay bastantes hermanos, ¿verdad? Entonces, a veces por la cantidad no se puede tener contacto con todos o no todos están en el país. ¿Cómo sería ahí? Ya sea que nombren a un mandatario para ese efecto, para el efecto de aceptar sus derechos hereditarios o para rechazarlos también pudiera ser. O bien, si no están de acuerdo a hacerlo esa vía porque van a tener mucho problema en la comunicación que se va a llevar, realizarlo de forma judicial y que sea el juez que tome las decisiones. En dado caso uno de ellos no responda. Ok, gracias. Esa es mi sugerencia, porque recuérdense que el notario está limitado por ley a tomar decisiones más allá de lo que la ley le está señalando. En cambio, el juez tiene amplias facultades para decidir. En dado caso, pues alguien también no quisiera y quisiera tener retenido ese proceso por toda la eternidad, ¿no? ¿Estamos? Sí, gracias, licenciado. Bueno, todavía nos quedan otros documentos que me interesan ver. Estamos tomando como base los procesos sucesorios para irnos después de largo con los demás asuntos. Ya solo ir a pincelazos en lo más importante. Entonces nos vamos a quedar acá por la hora. El día miércoles nos vemos y ya estoy haciendo preparativos para lo de los talleres, los fines de semana, los talleres de práctica notarial. Entonces, preparados porque ya vamos a llevar esto a otra escala que espero que les vaya a servir a ustedes. Y como les digo, mi intención es que aprendan y que aprendan bien, no solo para salir del paso. Y si esa es su intención, pues bienvenidos conmigo. Yo voy a tratar de prepararlo lo mejor que pueda. Y ya solo es de que se alisten con la refacción del día, del fin de semana y nos estamos viendo. Gusto saludarles.
Bueno, feliz noche a todos. Gracias, licenciado. Licenciado, disculpe, ¿puedo hablar con usted? Noche. Claro que sí. Licenciado, ¿esa actividad va a ser virtual o presencial? Disculpe la pregunta. ¿El taller? Sí, licenciado, el taller. Presencial, porque si no, no tendría ningún objeto, ninguna razón de ser. Ah, taller, licenciado. Ya. Eso es lo que estoy viendo para ver si lo hago en la mañana o en la tarde. Todavía estoy viendo. Mañana, Lee. Sí, yo los entiendo, pero como le digo, yo estoy viendo eso todavía porque recuérdense que al final es un tiempo que yo no tengo, sino que tendría que tomar para poderles dedicar a ustedes en el tiempo oportuno para poder hacerlo. Y comprendo su horario y todo, pero también yo me tendría que apretar en ese sentido. Para servirle. Licenciado, disculpe. Dígame. Sí, buenas noches. Fíjese que yo no aparecía asignada a su clase. Entonces yo bajé el día de hoy a la universidad y fui a verificar eso y sí, no estaba asignada. No sé por qué razón como que me desasignaron. Pero ahora ya lo corrigieron. Solo me dijeron que tendría que hablar con usted para que me subiera mi nota a la hora de que lo suba a la cartelera. Me recuerda, si pueden, mándenme un mensaje para que yo lo anote y así hay algún problema, pues yo verifico y ya le traslado la información. ¿Está bien, licenciado? ¿Se lo mando a su correo? Sí, o a mi número de teléfono. Por favor, también le escribe ahí a la licenciada Mercedes para que ella me pueda trasladar la información. Está bien, licenciado. Muchas gracias, muy amable. Para servirle. Gracias. Feliz noche a todos. Licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lic. Buenas noches, Descansen.